Buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a comenzar un día más en el estudio de la palabra del Señor. El día de hoy voy a continuar hablando sobre Cristo, pero en este momento vamos a hablar sobre la mansedumbre de Cristo. Y comenzamos este estudio haciendo una pregunta. ¿Qué es la mansedumbre? La semana pasada estuvimos estudiando sobre el yugo de Cristo que debemos tomar sobre nosotros. Cristo no nos impone su yugo, sino que nosotros mismos debemos imponernos ese yugo, tomar el yugo de Cristo. Y explicamos de 3 yugos que son automáticos una vez que aceptamos a Jesucristo y estamos decididos a seguir a Jesucristo. Hay 3 yugos que se imponen sobre nuestras vidas automáticamente. De esto enseñó el escritor John. Hace ya como 500 años se escribió sobre esto. Y número 1, él dice que estos 3 yugos, número 1 es la profesión de Cristo. Tenemos que confesar a Cristo. Número 2, los preceptos de Cristo, sus mandatos, sus mandamientos, lo que Él requiere de nosotros. Y número 3, los tratos que recibiremos por creer en Cristo. Esto fue en el estudio pasado. Usted puede ir ahí a las redes sociales y buscar el título El yugo de Cristo. Y enseñamos de 2 cualidades importantes del carácter de Cristo, como es la mansedumbre y la humildad. Ahora bien, escuche bien lo que le voy a decir ahora a continuación. Con estos estudios, yo no quiero dar la impresión de que yo soy un creyente perfecto. Mi posición es de un creyente perfecto, pero mi estado como físicamente, como hombre, todavía no soy un hombre perfecto. Todavía tengo muchísimas imperfecciones. Y yo les respondo a mis queridos hermanos y amigos como lo hizo una vez nuestro amado hermano Pablo, que dice: no que yo lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Soy cristiano, creo en su palabra y creo en el Evangelio de Cristo con profundidad. Está metido en todas mis fibras. Yo no soy un practicante del pecado, sino de la justicia de Cristo. Por lo tanto, es mi deseo lograr todo lo que Dios ofrece por medio del Señor Jesucristo. Por eso les expliqué que yo no pretendo con todos estos estudios y predicaciones presentarme como un hombre perfecto, porque no lo soy. Tengo cientos de imperfecciones, faltas y pecados. Cada vez que miro a Cristo veo sus perfecciones y veo mis imperfecciones. Cada vez que leo su palabra, que veo la ley, es un espejo donde me estoy mirando, donde veo que tengo muchas imperfecciones todavía. Por supuesto que yo no soy un practicante del pecado. Yo no me levanto en la mañana planificando qué mentira voy a decir, qué pecado practicar, qué voy a robar, a quién voy a hacerle daño. Al contrario, yo me levanto pensando en Dios, pensando en su palabra, en Cristo y en todo el bien que pueda hacer en ese día. Cuando me hacen el mal, le hago el bien. No me involucro en pleitos.
He aprendido a vivir el cristianismo a través de todos los conflictos y todas las situaciones y todas las cosas que se presenten en la vida. Y yo le ruego a Dios que me libre del pecado, que me guarde del mal. Pero en el camino muchas veces tropezamos, ofendemos y decimos cosas que no deberíamos haber dicho. Les voy a poner un ejemplo de lo que me sucedió hace solo unos días. Un amigo estaba estacionando su auto y yo por la parte trasera del auto, para asustarlo, le di unos golpes así al auto para que él se asustara, pensando que había chocado o que le había dado un golpe a algo. Y cuando él salió del auto, maldijo a mi madre. Como dicen en cubano, me mentó la madre. La ira lo hizo reaccionar así. Él es un buen hombre, un amigo. Y yo le contesté así, súper rápido. Le dije, la tuya también. Se me salió. No pude contenerme. Fue una reacción espontánea. Y se enfadó mucho conmigo diciendo, ¿y eso que eres cristiano? Así que, como vemos, yo, Calixto Villa, también soy imperfecto, como todos los hombres. No quiero que mucha gente me estén viendo como si soy un hombre infalible. No lo soy. Por eso es que les cuento estas pequeñas cosas. Hay quienes no se atreven a hablar de sus fracasos porque ellos quieren ser vistos como líderes infalibles. Pero yo creo que un verdadero líder predica y enseña con toda la verdad. Los cristianos combatimos el error predicando y enseñando la verdad. Y esto que yo les estoy enseñando es la pura verdad de todas las cosas. Porque mire, hermanos, entiendan una cosa, que ser una persona perfecta es ser omnipotente como Dios. Es ser todopoderoso y es tener todos los atributos de Dios, pero ninguno de nosotros poseemos estas cualidades. Por lo tanto, somos criaturas imperfectas. Aún el apóstol Pedro, quien caminó con Cristo, negó al Señor 3 veces y en una ocasión fue reprendido por Pablo por actuar hipócritamente. Así que, ¿quién soy yo para decir que soy perfecto? No lo soy. Yo les voy a poner un ejemplo de mansedumbre. Moisés, dice la Biblia, que era un hombre manso. Y el Espíritu Santo, ahí en el Antiguo Testamento, hace resaltar esta cualidad de su carácter, diciendo que Moisés era más que todos los hombres que había sobre la tierra, era más manso que todos los hombres que había sobre la tierra en esos entonces. Fíjense que el Espíritu Santo menciona los puntos buenos de los hombres cuando así lo amerita el caso, pero también sus faltas. En Números capítulo 12, versículo 3, dice así la palabra de Dios: y aquel hombre Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Esto se refiere a la mansedumbre del espíritu de Moisés, que cuando estaba siendo presionado
cuando estaba bajo presión, bajo oposición injusta, en lugar de devolver el mal, como María, su hermana, como Miriam, su hermana, en una ocasión habló mal contra él, y él, en vez de devolverle mal con mal, ¿qué hizo? Oró por la sanidad de Miriam. Y en una ocasión dijo a Dios: si no perdonas el pecado de tu pueblo, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Así era este hombre. Y el Espíritu Santo hizo resaltar esta cualidad del carácter de Moisés. Y esto no es debilidad como supone el mundo. El mundo, si tú dejas pasar las cosas, te dice, tú no tienes, como, no recuerdo la palabra, pero el mundo dice, eso no es hombría, eso es ser flojo, eso es dejar que la gente pase por arriba de ti. Pero hermanos, la mansedumbre es la fuerza del hombre que puede gobernar su propio espíritu cuando lo están provocando. La mansedumbre es la fuerza del hombre que domina el resentimiento por el mal, negándose a tomar represalias. Vamos a ir a Números, capítulo 2, capítulo 20, y vamos a leer en el versículo 12 algo poderoso. Números 20, 12. Dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no me creísteis para santificarme en ojos de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ve, tanto habló bien y hizo resaltar la cualidad de Moisés, como ahora hace resaltar que Moisés fue incrédulo en cierta situación y que por lo tanto él no iba a entrar a Israel, a la tierra prometida, y él tampoco entró a la tierra prometida. Este registro, esto registró tanto las virtudes como las faltas, y esto es una prueba de la inspiración de las Escrituras. Porque los hombres, por lo general, no registran sus faltas voluntariamente, sino sus virtudes. Pero Dios es claro en estos asuntos, para que no hagamos un Dios de nadie. Para que no hagamos un Dios de nadie. Un espíritu manso también tiene que ver, vamos a poner un ejemplo de un matrimonio, de las cosas normales que nos suceden a nosotros todos los días. Un espíritu manso también tiene que ver con la esposa sujetándose a su marido, sujetándose a un cristiano, un esposo cristiano, no un verdugo, no un pecador y mujeriego. Porque en tales casos ella no tiene que sujetarse a un hombre que es mujeriego, que la maltrata, que la humilla, que no la cuida. El estilo de vida, tanto del esposo como de la esposa, debe ser casto, debe ir unido al temor. De la misma manera que Sara le llamaba a Abraham Señor. Es muy fácil, mis queridos hermanos, sujetarse a un esposo que está sujeto a Cristo. Es fácil amar a una esposa, amar a una mujer que sabe respetar a su esposo. Es fácil amar y respetar
a un esposo que está viviendo para Cristo. Es fácil que la mujer se someta a el hombre que está siguiendo a Cristo. Y miren, es una realidad que hay esposos que no honran a sus esposas y viceversa. Debemos honrarnos mutuamente. Es parte de un buen matrimonio. Miren, yo siempre tengo la costumbre de presentar a mi esposa donde quiera que voy que no la conocen. Esa es mi costumbre. Le digo, mira, aquí está mi esposa, aquí está fulano o fulana. Y un día, después de un tiempo, mi esposa me dijo, me siento honrada cada vez que me presentas. Yo nunca pensé que esto la hacía feliz. La realidad es que hay esposos que sienten vergüenza de presentar a sus esposas o esposas presentando a sus esposos porque no son atractivos, cultos o graciosos y entonces sienten vergüenza. Pero no debe ser así. Usted honre su matrimonio en todos los sentidos y no se preocupe por lo que piensa la gente. La gente siempre va a opinar o va a criticar y va a decir. Nadie le paga la renta, nadie le paga los biles, así que no se preocupe. Pablo en una ocasión dijo de Cristo, yo, Pablo, eso está ahí en Corintios, creo que el capítulo 10, versículo 1. No sé si es primera de Corintios, segunda de Corintios. Es segunda de Corintios 10:1. Él en una ocasión dijo, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. O sea que Cristo era manso y Cristo era tierno. Y aquí hay dos palabras poderosas. Uno, la mansedumbre. Dos, la ternura. Pablo aquí está hablando de la caballerosidad y gentileza de Cristo. Caballerosidad en el pasado solía traducirse por mansedumbre. Esto es la cualidad de la persona que controla su indignación de tal manera que se indigna cuando debe y nunca cuando debe. Esta cualidad describe a la persona que no se enfurece cuando le hacen un daño, ni siquiera cuando es injustamente, pero que es capaz de manifestar justa indignación cuando se abusa de otras personas. Fíjense lo importante de lo que es la mansedumbre, especialmente cuando es un fruto del Espíritu, no un fruto de la carne, porque la carne también tiene mansedumbre, pero es solo una imitación del fruto del Espíritu. Entonces, al Pablo usar estas palabras, está diciendo que la carta que está escribiendo no está impulsada por la ira o las ofensas recibidas, sino que está expresándose con la caballerosidad del mismo Jesús. Pablo era un hombre totalmente controlado por Cristo, tanto que en una ocasión dijo, estoy juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive su vida a través de mí. Pablo ya no hacía su voluntad propia, sino la de Cristo. Ya no eran sus sueños, sino los de Cristo. Ya no eran sus logros y metas, sino las de Cristo. Así es como tiene que vivir el cristiano.
Pablo dejó de ser Pablo para ser todo de Cristo y trabajó en la obra de Cristo mucho más que los demás apóstoles. Pero como Pablo era un hombre manso y humilde, explicó: no yo, sino la gracia de Dios en mí. Siempre es la gracia de Dios en nosotros, trabajando y obrando y haciendo su obra. Si no fuera por la fuerza, el poder, la unción, el querer como el hacer, que Dios actúa sobre nosotros, nosotros estaríamos en el mundo, revueltos en el estiércol del mundo, en el fango del mundo. Pero la gracia de Cristo sobre nosotros nos mantiene, nos fortalece, nos capacita. ¿Entienden? Es la gracia de Dios. Pablo estaba dispuesto por causa de Cristo a que lo trataran como un esclavo. Y un esclavo está para servir y para trabajar por los sueños y proyectos de su amo, no por los suyos propios. Es por eso por lo que yo no estoy de acuerdo con los mensajes modernos que dicen: Cristo quiere cumplir tus sueños. Hermanos, sus sueños y los míos, si no son los sueños de Cristo, están corruptos y manchados y llenos de avaricia. Sus sueños y los míos, la mayoría están llenos de avaricia. Y la avaricia es idolatría, de acuerdo a la palabra de Dios. Por supuesto que yo tengo sueños y metas personales, pero todos ellos los tengo que ajustar y someter al escrutinio de la palabra de Dios. Al escrutinio del Señor Jesucristo, de su voluntad. Como Él que dijo: no vine a cumplir mi voluntad, sino la voluntad del Padre quien me envió. Alabado sea su nombre. Y así tiene que suceder con usted y conmigo. Miren, yo recuerdo, yo tenía un hermano cristiano que soñaba. Yo recuerdo que él soñaba. Yo me acuerdo que en la iglesia empezaban a predicar estos predicadores modernos que todos son unos charlatanes. Empezaban a decir: pídale a Dios la esposa que usted quiere, dígale cómo la quiere, dígale con qué condiciones, rubia, de ojos verdes, alta, con mucho dinero, pídaselo a Dios. Y entonces este hermano cristiano se dejó engañar por esta gente, y entonces él soñaba y le pedía a Dios una esposa rubia, alta, con ojos verdes y con mucho dinero, que me mantenga porque yo quiero dedicarme al ministerio. Pero ¿saben qué? Que Dios no le concedió a la rubia de ojos verdes, sino a una chaparrita, gordita, indiecita y sin dinero, pero que era una sierva de Dios a todo dar. No estoy discriminando, solo estoy dando una ilustración de lo que sucedió con mi amigo. No vaya a pensar que yo tengo algo en contra de las indiecitas. Hay indiecitas que son hermosas. Miren, y esta chaparrita, indecita y sin dinero, que es una sierva de Dios poderosa, ha sido de bendición para este mi amigo y hermano. Ahora bien, él podía salirse de la voluntad de Dios y escoger sus sueños, sus deseos y aquello que le agradaba a la carne, porque su carne deseaba otra cosa, pero Dios le dio lo indicado para su vida, porque Dios conoce todas las cosas.
Es cuando Dios, cuando Abraham, el padre de la fe, manda ya a buscar, manda a su esclavo a que busque esposa para su hijo. Dios les puso la esposa que iba a ser la correcta para Isaac. Y cuando nosotros escogemos nuestros caminos, las cosas nos salen mal y nos producen muchos sufrimientos, tropiezos y dolores. Consúltelo todo con Dios y siempre estará por el camino correcto. Lo mínimo, llévelo a Dios en oración. ¿Es tu voluntad o no es tu voluntad? Guíame, enséñame. No permitas que yo actúe locamente. No permita que yo haga nada que no sea de tu voluntad, Dios mío. Guía mis pasos, enséñame. Y Dios lo va a hacer. Miren, Abraham y Sara no consultaron con Dios y nació Ismael. Y cuando usted y yo no consultamos con Dios escogiendo nuestros caminos, deseos, sueños y propósitos, nacen muchos Ismaeles que nos causan dolores, tristezas, angustias, dificultades. ¿Y saben qué? Que nos atrasan en el tiempo. Es como si fuera una máquina del tiempo que nos atrasa allá 20 años atrás. Y tenemos que empezar de nuevo a caminar y volvemos a meter la pata y el tiempo se regresa una vez más hasta que aprendemos la lección. Yo sé que usted no quiere retrasarse en el tiempo. No se monte en la máquina del tiempo y vaya a 20 o 30 años atrás. Deje a Dios que sea el que guíe paso a paso su vida. La otra palabra es aún más iluminadora. Algunos traducen esta palabra como gentileza o ternura. Los griegos la traducen como lo que es justo y aún mejor que justo. Ellos la describían como la cualidad que debe intervenir cuando la justicia justa está en peligro de volverse injusta. En muchas ocasiones, la justicia, y escuche bien esto que les voy a decir, en muchas ocasiones, la justicia estricta, el ser ahí rajatabla, puede resultar injusta. El verdadero cristiano que tiene gentileza, ternura, sabe que al final la norma cristiana que triunfa no es la justicia, sino el amor. A veces cuando queremos ser estrictos en la justicia, fallamos, cometemos muchos errores y en vez de justicia cometemos injusticia. Un día, un mecánico había dejado unas ruedas de un auto en un lugar equivocado, ahí tiradas en un rincón. Yo fui y las puse en el lugar correcto. Y cuando el mecánico me vio, dijo: ¡qué humildad tan grande usted tiene! Pero para mi entender, eso no es humildad. Pero él vio en mí que yo, al hacer eso, algo que él tenía que hacer, él vio que yo era un hombre humilde. En su mente dijo:
mi jefe me ha ayudado haciendo mi trabajo, pero yo lo hice sin ningún tipo lo hice porque sentí hacerlo, pero él lo vio como un acto de humildad. Nosotros los creyentes, hermanos, debemos ser conocidos como gente mansa y humilde. Y créanme, no hay mucha mansedumbre y humildad entre el pueblo de Dios. La mayoría de los cristianos somos conocidos como gritones, toscos, duros, sin misericordia, pesados, etcétera, etcétera. Dicen, qué pesado es este hombre. Y Tito, capítulo 3, versículo 2, dice, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Debemos ser mansos con todos los hombres, sean creyentes o no creyentes, sean difíciles o sean imposibles de tratar. Debemos ser mansos con todos los hombres, mansos con todos los seres humanos. Cuando usted es manso, amable, siempre está dispuesto a evitar la injusticia de la extrema justicia. Hay gente que se la pasa de justo. ¿Tú no has visto gente que se quieren hacer más justos y quieren ser más buenos que Dios? Y cuando uno se la pasa de justo, comete también injusticia. Hay gente que quiere ser más buena que Dios. Hay gente que se cree que son más buenos que Dios. Son más buenos que Dios. Y Eclesiastés 7:16 dice algo poderoso sobre esto, que quiero llevarlos ahí para que ustedes vean esto. 7:16 dice, no seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? O sea que si somos demasiado justos y somos demasiado, si nos hacemos demasiado sabios, podemos destruirnos o podemos destruir a otros. Y yo se los voy a explicar. En el creyente no debe haber justicia propia. Eso es número uno. Porque tal te destruirá. Y Salomón ha venido exhortando a que seamos justos en toda nuestra forma de vivir. Pero cuando llega este versículo, nos dice que no seamos demasiados justos. Y hay gente que interpretan esto mal. Dice, no puedo ser demasiado bueno, demasiado. No puedo. No. Aquí él está diciendo, no seamos demasiado justos ni demasiado sabios. Está diciendo, aquí nos está advirtiendo en contra de la desmesurada pretensión de propia justicia y fariseísmo, como los fariseos en los tiempos de Cristo. Yo tengo un compañero de trabajo que está en una relación sentimental con una mujer casada. Y el otro día me pidió un consejo y yo le dije, tú sabes la respuesta, pero te voy a decir mi opinión. Si ella no puede ser fiel a su esposo, ¿quién te dice que lo será contigo? Además de eso, según la Biblia, tanto ella como tú están viviendo en fornicación y adulterio. Esta relación solo te traerá problemas. Pero además, me has preguntado para encontrar un cómplice que te acompañe en tu frustración. Y ese no voy a ser yo. Porque la gente quiere
que a veces uno le dé respuestas que lo hagan sentir bien. No, yo le di la respuesta indicada, que lo puede salvar, que lo puede librar de problemas, que la coja el marido y pueda pasar una tragedia ahí entre esos tres. Miren, hermanos, la persona mansa es como Cristo, que cuando lo criticaban, lo perseguían, lo acusaban, lo odiaban, no reaccionaba de la misma manera. Pero cuando entró al templo y vio que habían hecho de la obra de Dios un negocio, tomó un látigo y volcó las mesas. Se sintió indignado de todos estos traficantes que había en esos lugares. Si usted es una persona con ira, controle su ira. Si no puede, pida a Cristo que lo ayude a desarrollar la mansedumbre. Es un fruto del Espíritu Santo. La persona con este fruto automáticamente es controlada, sabe cuándo debe enfadarse. Esta persona soporta pacientemente las ofensas que le hacen, pero que está dispuesta a salir en ayuda de otros cuando son ofendidos. Y cualidades como estas son únicamente posibles cuando Cristo habita en el corazón. Si en usted no mora el Espíritu Santo, en usted no crecerá el fruto de la mansedumbre ni de la humildad. Se requiere que Cristo habite en nuestro corazón. Es muy importante. Si Cristo está en el corazón, entonces crecerá el fruto del Espíritu. Y en el fruto del Espíritu está la mansedumbre y está la humildad. Primera de Corintios 4:21 dice algo poderoso. 4:21 dice algo poderoso. Dice: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Esto le dijo el apóstol Pablo a los corintios. Así que podemos decir que la mansedumbre es contraria a la voluntad propia. Es flexibilidad, ceder, no ofrecer resistencia, como el barro en las manos del alfarero. Cuando Pablo les habla estas palabras, les pregunta: ¿iré a vosotros con vara? Pablo está diciendo: tendré que ir y ponerlos en disciplina o compartir con ustedes en amor. Miren, hermanos, el amor de Pablo por la iglesia no era un amor ciego. Muchos de nosotros los creyentes a veces tenemos amor ciego. El apóstol no tenía un amor ciego, sino un amor que sabía cuándo había de imponer disciplina y que estaba dispuesto a ejercerla cuando fuera necesario. Y escuche lo que le voy a decir en esta misma línea de pensamiento. Hay una clase de un supuesto amor que puede causar la ruina de una persona cuando cerramos los ojos a las faltas, pecados y errores. Y hay una clase de amor, y es el amor de Dios en el corazón,
que puede remediar el mal de una persona porque lo mira con los ojos de Cristo. Hay un dicho que dice: quien bien te quiere, te hará llorar. Y es una realidad. Es una realidad profunda. El amor de Cristo en el corazón del creyente sabe y entiende que a veces hay que hacer daño para remediar el mal. A veces hay que hablar duro para hacer a la gente reaccionar. Yo tengo un amigo que pesa alrededor de 350 libras. Está en la lista para una operación esta que le llaman bariátrica. Y entonces un día me senté con él en el auto y le dije: no te hagas ninguna cirugía. Tu problema no está en tu estómago, sino en tu mente. Y cuando yo le decía esto, yo se lo decía como si estuviera bravo. Y lo decía a propósito para que reaccionara. Y yo le decía: fortalece tu mente, llénate de fuerza, empieza a caminar, a comer saludable. ¡Tú puedes! Le hablé fuerte para que reaccionara. A veces debemos hablarle fuerte a la gente, pero en amor, para que reaccionen. Y miren, algo importante que tengo que decir para que usted como cristiano entienda. Porque hay veces la gente te dicen para controlarte y para manipularte. Te dicen: tú eres cristiano, tienes que actuar así, de esta manera. Y yo les voy a decir algo: ser manso y humilde no significa que Cristo está en nuestro corazón, ni que tengamos entrada en la presencia de Dios. Y ser manso y humilde no significa que vamos a permitir todas las estupideces que quieran lanzar contra nosotros. A veces tenemos que pararnos fuertes y hablar como tenemos que hablar. Como digo yo, mansos pero no mensos. Miren, en el mundo hay mucha gente que son mansas y humildes de carácter. Este estilo de vida que muchos poseen desde la niñez. Este estilo de vida y esta cualidad de su carácter no significa que Cristo esté en el corazón, ni significa que tendremos entrada al reino de los cielos. Porque el pecador no se salva por ser buena gente, no se salva por llevar un buen estilo de vida santa, no se salva por imitar a Jesucristo y decir: ay, voy a vivir como Jesucristo vivió. No. Aunque a Dios definitivamente le agrada de que seamos buenos hombres y mujeres. Pero usted no se salva porque sea buena gente ni porque lleve un estilo de vida santo. Ni porque imite a Cristo en todo. Yo tengo un amigo que se llama Santiago. Este hombre es una dulzura de ser. Es un hombre buenísimo, tan bueno que nunca corrige a sus hijos. Ya los hijos son hombres y mujeres, pero él nunca los corrigió. La esposa era el líder del hogar. Y este tipo de carácter, en vez de hacer el bien, hace el mal. Y la esposa le dice: tú nunca te pusiste los pantalones con tus hijos. Sé hombre con tus hijos.
O sea que por ser buena gente a veces no hacemos bien, al contrario, hacemos mal. Hay que saber actuar, hay que saber decir las cosas cuando tenemos que decirlas. Y regresando a la salvación es únicamente por la gracia de Dios. Cuando nos arrepentimos de que somos pecadores, de que hemos ofendido a Dios, cuando aceptamos a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador, y cuando aceptamos su sacrificio expiatorio en la cruz. Entonces, de ahí en adelante, el Espíritu Santo empezará a construirnos de acuerdo con su voluntad. Y no la voluntad tuya ni la voluntad mía, sino de acuerdo con la voluntad del de arriba. Miren, cuando usted o yo, o cuando cualquiera nace de nuevo, nos convertimos en una nueva criatura, una nueva creación. Es como si Dios hubiera modificado o hubiera hecho nuevo nuestro ADN que estaba dañado por el pecado. Y de ahí en adelante empiezan a suceder cosas maravillosas en nuestras vidas internas y se expresan externamente. Lo que está adentro se va a expresar afuera. El fruto verdadero solo viene, el fruto genuino, el verdadero, solo viene como resultado de estar en Cristo. Ni usted ni yo podemos fabricarlo, no podemos imitarlo, tampoco podemos producirlo por ejercicios mentales o por disciplinas personales. No existen pasos, métodos o sistemas para producir el fruto. No lo tiene el mundo, nadie te lo puede dar. Solo es una obra del Espíritu Santo. Cuando Cristo habita en el corazón, esto hay que tenerlo bien claro, porque cuando yo era novato, yo me disciplinaba con ejercicios para hacer crecer el fruto del Espíritu, pero no funciona. No funciona, mis queridos hermanos. Hasta que un día comprendí que es Dios el Espíritu Santo quien lo hace crecer. Mientras mi fe está puesta en Jesús y su sacrificio. Y así fue. Y cada día crezco. Y cada día avanzo. Y cada día camino hacia arriba. Alabado sea su nombre. Yo recuerdo que en oración le rogaba a Dios. Le suplicaba, lloraba ante Él, deseaba crecer en el fruto del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que todo aquel que pide y el que busca halla. Todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Y gracias al Señor empecé a crecer. El Espíritu Santo empezó a hacer maravillas en mi vida, tanto en conocimiento, sabiduría para vivir, fortaleza en mi hombre interior, entendimiento de cosas que antes no entendía. Y me hizo y me está haciendo un imitador de Cristo. Porque eso es lo que deseo, eso es lo que anhelo. Esa es mi motivación, mi amor. Déjenme abrir un paréntesis y hablar sobre una palabra que dije y que ahora vino a mi pensamiento, la palabra imitación. Quizás podemos imitar el fruto,
El diablo es un imitador. Los frutos, el fruto lucen similares, pero a la hora de la prueba no la pasa. A la hora del escrutinio se descubre que es falso. Y de la misma forma podemos imitar los dones espirituales y ministerios, pero la imitación al final fracasa porque no es obra de Cristo, sino de la carne. Y peor aún, del reino de las tinieblas. Así que lo que tenemos que hacer como hijos de Dios es descansar en Cristo para todo. Y solo así no seremos engañados. Nos guiará a toda la verdad. Poderoso es el Señor. Grande es su nombre. Entonces, referente al descanso que nosotros los creyentes podemos tener en Cristo. Miren, cuando estamos descansando en Cristo, porque estamos en Cristo y Él está en nosotros, ¿descansamos? Descansamos así de la misma manera como Dios descansó en el séptimo día de todas sus obras. Yo quiero llevarlo a Génesis, capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 1 al 3. Y dice: y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día su obra que había hecho y reposó. Se abstuvo, descansó, dicen otras traducciones, en el séptimo día de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Esto está poderoso. El hecho de que Dios descansó en el séptimo día no significa de que Dios estaba cansado, porque Él no se cansa. Allá en Isaías 40:28 dice que Dios, el eterno Dios Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio. Él no se cansa, Él no tiene necesidad como nosotros los hombres. Él está ahí vivo y activo las 24 del día. Él es la vida, Él hace resurrección, es el poder, es omnipotente, es todopoderoso. El que Dios haya descansado significa que Él había concluido la obra. Y cuando Jesús, que es Dios, ministraba en los sábados, los judíos lo criticaban porque según ellos quebrantaba el día de reposo. Pero Jesús les dijo así, en Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, les dijo, nosotros no descansamos. Y la respuesta de Jesús fue poderosa, porque Dios no deja de obrar porque fuera sábado, y Jesús tampoco. Claro que en el Génesis dice que Dios descansó, pero descansó de su obra de creación. Pero las obras de juicio, misericordia, compasión y amor continúan, no se paran, son continuas. El comentario de George William dice sobre estos versículos: el día de reposo
no tiene tarde, no tiene noche, es eterno. Predice a Cristo, el verdadero sábado, en quien Dios descansa y en quien descansan los creyentes. Este es el propio descanso de Dios de Hebreos capítulo 4. Dice que esto es un tipo de descanso en Jesucristo. Y está en lo correcto. En otras palabras, el verdadero descanso se halla desde el momento que aceptamos por fe a Cristo. Hebreos 4:10 dice, porque el que ha entrado en su reposo o descanso, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Ve? Dios reposó de sus obras, de la creación, de todo lo que había hecho. Y cuando nosotros venimos a Cristo arrepentidos, entramos en su descanso y descansamos de toda esa miseria que traíamos arrastrando. Y cuando Cristo terminó su obra de redención en la cruz, Él exclamó, consumado es. Y desde ese día todos pueden entrar en este reposo. Entramos por fe, se refiere a la fe en Cristo y en la obra de su sacrificio. Ahí es donde entramos en el reposo de Cristo. Poderoso es el Señor. Dios reposó en el séptimo día cuando la creación fue terminada. Y podemos reposar en Cristo porque el plan de redención está terminado, del cual el reposo de Dios fue un tipo del descanso que tenemos en Jesucristo. El reposo, hermano, verdadero no vino por ningún profeta, ni al entrar a la tierra prometida. El reposo solo se halla en Jesucristo. En el sacrificio de Cristo, en la cruz, está el verdadero reposo de Dios y del creyente. Porque en Jesucristo estamos completos. Por supuesto que esto no es un estudio sobre el día de reposo, sino sobre Jesucristo. Aunque el día de reposo fue creado por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Esto lo enseñó Jesucristo allá en Marcos capítulo 2, versículo 27, cuando él dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Dios instituyó el día de reposo para beneficiar al ser humano, dándole un día para descansar de su trabajo y para que le sea de bendición. Pero ¿qué hicieron los fariseos? Lo transformaron en una carga e hicieron al hombre esclavo de un montón de regulaciones. Así que es bueno para el hombre descansar un día a la semana de todo su trabajo. Yo hoy, que estoy descansando, me le he pasado el día estudiando la Biblia y ahora les estoy dando este estudio de todo aquello de lo que me he nutrido y de lo que he estudiado. Y como tengo el día libre y estoy descansando, pues lo estoy aprovechando en lo mejor, que es la palabra del Señor. Ahora bien, pero el verdadero descanso se encuentra en Cristo. El sábado era un día de reposo,
precisamente para señalar el reposo espiritual que vendría en Cristo. Ahora bien, déjenme hacer unos comentarios sobre el sábado. Jesús le dijo a los judíos, cuando lo señalaron allí, Jesús le dijo a los judíos que el sábado se hizo para el servicio de las personas y no las personas para el servicio de sábado. Y en esos días, cuando Jesús dijo esas palabras, él entró en conflicto directo con las reglas y normas de los escribas. Porque miren, hermanos, nuestro Señor Jesucristo no se callaba cuando veía las prácticas religiosas antibíblicas. No se calla como hacen hoy la mayoría de los modernos predicadores que ven el mal que se está haciendo y cierran la boca y dicen, no juzgues a nadie. No es así la cosa. Jesús no se callaba cuando veía las prácticas religiosas antibíblicas, al contrario, las denunciaba y las explicaba correctamente. Y ese fue uno de los muchísimos casos cuando él da esta respuesta. Y les voy a decir algo. Déjenme añadir algo aquí, en este estudio. Yo les voy a decir algo que va a chocar con la creencia popular. No solo del pasado, también del día de hoy. Y escuche con atención. Jesús mostró por medio de las Escrituras de que la necesidad humana tiene prioridad aún sobre la ley divina. Y esto es poderoso. Fíjense fíjense cómo Dios quiere ayudar a la humanidad, como Dios quiere que el hombre se salve, como Dios quiere que el hombre se recupere, como Dios quiere que hagamos el bien. Que Él mostró, Jesús mismo mostró por las Escrituras de que la necesidad humana tiene prioridad aún sobre la ley divina, la ley de Dios. Y esto es chocante para muchos, pero les mostraré que es una realidad. Y Jesús tiene todo el poder y la autoridad de la palabra de Dios, ya que Él es la palabra de Dios. No que sea la palabra escrita, Él es la palabra viviente, Dios hombre. Jesús dijo en una ocasión, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Eso se encuentra ahí en Mateo. En otras palabras, Él es quien instituyó el sábado y hace en el sábado lo que es correcto y bíblico. En una ocasión, Jesús y sus discípulos iban pasando por unos campos de trigos en sábado. Y sus discípulos se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Y esto estaba prohibido por la ley. Cualquier otro día de la semana era permitido, pero no el sábado. Entonces, los fariseos usaron esta ocasión para acusar a los discípulos de Jesús de quebrantar la ley. Allá en Levítico creo que está escrito y en otros pasajes que era prohibido hacer esto. Pero Jesús no paró a los discípulos y le contestó a los fariseos de una manera poderosa.
por medio de las Escrituras. Y Cristo ahí en ese momento citó la historia que se cuenta allá en Primera de Samuel capítulo 21, cuando David iba huyendo para salvar su vida. Él llegó al tabernáculo junto con un equipo de gente, al tabernáculo de Nob, pidió algo de comida y no había más que los panes de la proposición. Y en el libro de Éxodo capítulo 25 del versículo 25 del 25 al 30, creo, allá en el Éxodo capítulo 25 nos dice que nos dice y nos explica qué era este pan. Consistía en 12 panes que se colocaban en una mesa de oro de 1 metro de longitud por medio de anchura y medio de altura. La mesa estaba en el tabernáculo delante del lugar santísimo y los panes eran una especie de ofrenda a Dios. Se cambiaban una vez por semana. Los que se retiraban podían comerlos únicamente los sacerdotes. Ahí en Levítico 24 se encuentra esto. Todo está escrito en las regulaciones de la ley divina de Dios. Sin embargo, David y sus amigos comieron de aquel pan. Y aquí Jesús les muestra que la Escritura contiene un precedente de que la necesidad humana tiene prioridad aún sobre la ley divina. Fíjense qué importante está este estudio para aquellos que son rajatabla. Yo recuerdo cuando yo era novato, me enseñaron que si veía a una hermana rota en el expressway, que siguiera y que enviara a otra persona o a una grúa. Pero que no parara para ayudarla por el qué dirán. Yo creí eso por un tiempo, hasta que dejé que fuera el Espíritu Santo quien me enseñara. Yo no estoy de acuerdo con este mandamiento de hombres, porque es un mandamiento de hombres. Hermana o hermano, seas quien seas, si te veo rota en el expressway, voy a parar y te voy a ayudar. Piensen lo que piensen, no me interesa. A mí nadie me paga la renta. La necesidad humana tiene prioridad sobre la ley divina. ¿Cuánto más por leyes de hombres? Porque esto es una ley de hombres. El sábado, les dijo Jesús, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Y esto está más que claro en las Escrituras. El ser humano fue creado antes de que se promulgaran las leyes del sábado. El ser humano no fue creado para ser la víctima y el esclavo de las reglas y normas sabáticas que se hicieron en un principio para hacerles la vida mejor y más fácil a las personas. El hombre no debe ser un esclavo del sábado. El sábado existe realmente para su bien, para nuestro beneficio. Para que en ese día nos gocemos en Dios, para que ese día estemos contentos, alegres, descansando de todo nuestro trabajo de toda la semana. Es para nuestro beneficio.
Y para concluir con el descanso, le diré, si la religiosidad de una persona no lo mueve a ayudar a los que están en necesidad, su religión no merece tal nombre. La gente importa más que los sistemas. Las personas son mucho más importantes que el ritual. La mejor manera de honrar. ¿Usted quiere honrar a Dios de verdad? Bueno, la mejor manera de honrar a Dios es ayudar a nuestros semejantes. La mejor manera de usar las cosas santas es usarlas para ayudar a nuestros semejantes necesitados. En realidad, esa es la única manera de dedicarles las cosas a Dios. La mejor manera de consagrarles cosas a Dios es ayudándolas, es usándolas para ayudar a los necesitados. Yo veo que las iglesias están más preocupadas por sus rituales, belleza, limpieza y el orden, en vez de la gente. Gastamos cientos y miles de dólares por los templos, pero muy poco por la gente. Nos gastamos miles de dólares por impresionar nuestros apetitos internos y nada por los pobres y humildes. Pero las cosas sagradas, el Evangelio de Cristo, la Biblia, la palabra de Dios y nuestros servicios deben ser usados para aliviar el dolor y la necesidad de nuestros semejantes. El sábado solo es sagrado cuando se usa para ayudar a los necesitados. El árbitro final acerca del uso de todas las cosas es el amor y no la ley. Porque escrito está en Romanos 13:8, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La única deuda que el cristiano tiene para pagar todos los días y sigue pagando y no acaba nunca es una deuda de amor que tienen a todos los hombres. Hay un pensador que se llama Orígenes. Él solía decir: la deuda del amor sigue con nosotros permanentemente y nunca nos deja. Es una deuda que devolvemos todos los días y que debemos siempre. Por supuesto que nosotros no estamos sin ley. Estamos bajo la ley de Cristo y Cristo es el dador de la ley divina y la ley divina es santa, buena y justa. No estamos contra la ley. Por lo tanto, estamos sujetas a ella como medio de conducta, pero no como medio de justificación. Pablo nos dice que si un cristiano trata de cumplir esta deuda del amor honradamente, cumplirá automáticamente toda la ley. ¿Por qué cumplirá toda la ley cuando estamos caminando en amor, en mansedumbre, en humildad? Porque Él lo enseña ahí mismo, pero yo se los voy a decir, porque no cometerá adulterio. Porque cuando dos personas se dejan llevar por sus pasiones, no lo hacen porque se quieren, sino porque se quieren demasiado poco. Y el amor verdadero, en el amor verdadero hay respeto y dominio propio que nos libra del pecado. Cuando estamos andando en amor, no mataremos,
Porque el amor no trata de destruir, sino de edificar. Es siempre amable y no trata de destruir. No al enemigo, sino la enemistad, convirtiéndose en amistad. Si estamos enemistados con alguien, busquemos la amistad. Si estamos caminando en amor, no robaremos, porque el amor tiene más interés en dar que en tomar. Cuando los líderes cristianos le roban al pueblo de Dios, es porque no tienen amor, no les interesa a los demás, sino sus propios bolsillos. Por eso roban. Y cuando estamos caminando en amor, en mansedumbre y humildad, no codiciaremos, porque la codicia es un deseo incontrolado de cosas prohibidas. Y el amor limpia el corazón, quitando esos malos deseos. Ya quiero finalizar. Hay un dicho famoso que dice: ama y haz lo que quieras. Si el amor mana abundantemente en el corazón, si toda nuestra vida está dominada por el amor de Dios y al prójimo, uno no necesita más ley. No vamos a matar, no vamos a robar, no vamos a codiciar. El verdadero perdón se basa en el amor y no en la superioridad. El amor redime y no humilla. Y voy a finalizar con un poema del apóstol José Martí, que dice: cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca, aquí está hablando de nobleza, de humildad, de amor, el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo una rosa blanca. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. ¡Amén!